Quiero comenzar en esta conferencia para hombres y quiero hablarles de trascendencia, honra y legado. Yo quisiera que usted se familiarice con estas palabras. Diga conmigo: trascendencia. Vamos, dígalo como que está aquí: trascendencia, honra y legado. Yo le invito a repetir estas palabras no porque esté buscando llenar espacios vacíos, sino que son términos que quiero que usted se familiarice con ellos, porque en el día de hoy estamos aquí porque queremos ser hombres que dejan un legado. ¿Cuántos tienen hijos aquí? La importancia de estar aquí en el día de hoy es que usted y yo podamos abrazar los principios de Dios en nuestro corazón y nosotros podamos vivir como hombres que dejan un legado. Y quiero hablarles en esta noche acerca de trascendencia, honra y legado. Y usted va a ver la relación entre cada una de estas cosas que acabo de mencionar. Y usted va a ver cómo el trascender lleva una vida honorable y cómo una vida honorable te lleva a dejar un legado. Y quiero que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Voy a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente. Y quiero hablar de un hombre que quizás muchos conocemos, llamado Jabes. Y quiero utilizar a Jabes como el protagonista de todo lo que vamos a estar viendo en esta noche. Y dice Primera de Crónicas, capítulo 4, el verso 9 y 10, dice de la siguiente manera. Dice: había un hombre llamado Jabes, quien fue, escuche bien, más honorable que cualquiera de sus hermanos. Repito, fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Repito, y Dios le concedió lo que pidió. Ahora preste atención, porque quiero comenzar hablando desde un punto de partida inusual a la vida de Jabes, pero el cual usted va a poder conectar con lo que les voy a estar ministrando por los próximos minutos. Una de las cosas que yo he encontrado que más nos cuesta a nosotros digerir en la palabra de Dios son las genealogías. Son esas partes de la Escritura donde comienza a hablar de que fulano engendró a fulano y fulano engendró al otro fulano. Y son esas partes de la Escritura que por alguna razón nosotros encontramos difícil de procesar y digerir, porque nosotros pensamos que son aburridas y por lo tanto pensamos que no tienen ningún tipo de relevancia. De hecho, déjeme decirle y comenzar a cambiar su mentalidad en el día de hoy y explicarle que una de las partes más importantes de la Escritura son las genealogías. Y es muy importante que usted capte la verdad que yo le voy a enseñar en esta noche, porque Jabes, la historia de Jabes, se encuentra en medio de una genealogía. Hay muchas personas que hablan de Jabes, han predicado acerca de Jabes, pero se les pasa quizás el punto más importante de la vida de este hombre, y es que la Biblia habla acerca de Jabes en medio de una genealogía. Ahora permítame hablarle por unos cortos segundos acerca de la genealogía. Las genealogías son para establecer, escuche bien, dos cosas muy importantes. Se utilizan en la Escritura para establecer linaje y descendencia. Te dice en quienes fluyó la bendición, como también te dice a través de quienes fluyó la maldición. Y en la mayoría de los casos, la genealogía lo que hace es mostrarte, es decirte a través de quienes fluyó el plan divino que usted y yo disfrutamos en el día de hoy. Añadiendo a eso el hecho de que la Escritura, de que la palabra de Dios es viva y que la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo,
Podemos entonces definir y establecer en el día de hoy de que cuando la Biblia habla de genealogía, lo que la Escritura está haciendo es la importante labor de establecer el ADN en el cual puedes rastrear el plan divino de Dios. Para eso es la genealogía, para que podamos rastrear el plan divino de Dios a través de la historia. Que no fueron las personas que Dios utilizó desde principio a fin para establecer su plan maestro, el cual usted y yo podemos disfrutar en el día de hoy. Ahora, capte esta verdad. Lo interesante es que con Jabes la Escritura deja de desarrollar esa labor tan importante que acabo de mencionar y hace una pausa que irrumpe, escuche bien, el ritmo de la genealogía. Cuando usted lee Primera de Crónicas capítulo 4, usted ve que se está definiendo el linaje de Judá, pero de momento cuando se menciona el nombre de Jabes, la Escritura se detiene, tiene que hacer una pausa, se tiene que detener para dejar de hacer algo tan importante como lo es establecer linaje y descendencia para hablar de la vida de este hombre llamado Jabes. Es como si la Escritura, escuche esto, es como si la Escritura no puede pasar por alto la vida de este hombre. Es como si la Escritura nos estuviese diciendo que este hombre llevó una vida tan relevante que tiene que detenerse de hacer algo tan importante como lo que mencionamos para dejarnos saber que Jabes trascendió a las personas de su época, vivió una vida más honorable que los demás y dejó un legado que no puede pasar por desapercibido. De hecho, escuche bien, la Escritura en algunas partes nos muestra lo mismo, nos habla de que está estableciendo en algunas partes de la Escritura genealogía, pero nos habla también de que algunos hombres han hecho cosas tan importantes, dejaron un legado tan importante que se tiene que detener de hacer esa labor tan importante para darnos detalles de estas personas. Por ejemplo, usted lo puede ver en la vida de Enoc. Cuando la Biblia está hablando de Enoc, está hablando de genealogía y está hablando de que Adán engendró a sus hijos y luego que el otro engendró al otro y está estableciendo la genealogía desde el principio de la creación. Pero cuando llega a la vida de Enoc, se tiene que detener para dar detalles de este hombre y dejarnos claro de que Enoc fue un hombre que caminó íntimamente con Dios, y como caminó íntimamente con Dios, Dios decidió llevárselo con él. No tan solamente lo podemos ver en Enoc. Cuando usted lee la historia de Noé, déjeme decirle que la historia de Noé no es una simple historia. Noé también es una genealogía y está hablando de la descendencia de todos los hijos desde la creación, desde un principio, y se detiene para dar los detalles de la historia de este hombre, para dejarnos claro que fue un hombre que mientras que la tierra se corrompió completamente, fue un hombre que se mantuvo íntegro en la presencia de Dios. Y la Escritura nos muestra en varias porciones y en varios lugares que aún en medio de cosas importantes que la Escritura ha estado haciendo, como establecer el linaje, no ha podido pasar por alto la vida de hombres que han vivido trascendentemente, que han vivido honorablemente y que han dejado un legado. Y hoy lo que quiero hacer en esta noche es provocar el espíritu de cada uno de ustedes y quiero provocar su corazón, provocarle en fe a la realidad de que sí es posible, escuche esto, sí es posible desarrollar una vida trascendente y honorable que te lleve a dejar un legado. Otra de las cosas que quiero hacer es provocar el espíritu de cada uno de ustedes para que pueda haber el deseo de lograr esto. Porque más allá de poder hacerlo, tiene que haber un deseo en nuestro corazón de poder vivir una vida trascendente, honorable, que nos lleve a dejar un legado. Y no tan solamente el deseo, también quiero más allá de eso, quiero provocar en el espíritu de cada uno de ustedes la fe, diga conmigo la fe. La fe de que sí es posible ser una persona que trasciende, ser una persona que deja un legado en cualquier área de la vida. Déjeme decirle que como hombre usted debe entender que usted tiene la capacidad de llevar una vida trascendente, de llevar una vida honorable y dejar un legado en cualquier área de la vida que usted se lo proponga.
Estamos hablando a nivel familiar. Podemos mencionar el aspecto empresarial, a nivel personal, en sus metas muy personales. En cualquier área de la vida usted puede progresar, en cualquier área que usted se lo proponga, y usted puede llevar una vida trascendente, honorable, que deje un legado a la próxima generación. Y por eso hoy quiero compartirles principios de la vida de Jabes, que se convertirán en pasos que te ayudarán a desarrollar una vida tan relevante, escuche esto, tan relevante, que cuando la historia o tus hijos o tu descendencia mencione tu nombre, tendrán que detenerse para dar detalles de tu legado. ¿Cuántos dicen amén en el día de hoy? Se sentarán a la mesa a tomar café, a tomar el té, a compartir los alimentos, pero cuando mencionen tu nombre tendrán que hacer una pausa para hablar de la vida trascendente y la vida honorable que desarrollaste para la gloria de Dios. Y hay tres cosas que les quiero compartir para lograr esto. Número uno, lo primero que les quiero compartir de la vida de Jabes, que nos lleva a vivir una vida trascendente, honorable y que deja un legado. Número uno es vivir por lo que Dios dice. Escuche esto, vivir por lo que Dios dice. Y esto es lo que lleva a las personas a trascender. Ninguna persona puede trascender, ningún hijo de Dios puede trascender a menos que esté dispuesto a vivir por lo que Dios dice. Y esto que les quiero compartir tiene que ver con la realidad y con el hecho de que Jabes decidió vivir por lo que Dios había dicho de él. Ahora, permítame explicarle. En el caso de Jabes, era prácticamente imposible que él ensanchara su territorio. Yo sé que la mayoría de las veces cuando hablamos de Jabes, siempre entendemos esa parte muy particular de Jabes, de que fue un hombre que pidió más territorio. Pero yo quiero que usted entienda que en el caso de Jabes era imposible, prácticamente imposible, que se ensanchara, se agigantara su territorio. Y usted preguntará, pastor, ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. Porque las tierras ya habían sido repartidas por Josué a la hora de la conquista. A la hora donde se conquistaron las tierras, Israel conquistó las tierras con Josué. Esas tierras se repartieron en medidas específicas cuando ellos conquistaron la tierra prometida. Por lo tanto, no podía tener más territorio del que se le había asignado. A menos que alguien, escuche bien, a menos que alguien no quisiera sus tierras. Por ejemplo, si un vecino no deseaba sus tierras, las podía pasar a otra persona. Si un familiar o alguien de la misma tribu no deseaba su tierra, lo cual era muy improbable, lo podía pasar a otra persona. Así que era prácticamente imposible ensanchar el territorio en aquellos momentos, porque ya las tierras habían sido distribuidas en porciones que ya habían sido específicas desde un principio. Así que como cualquier hombre normal, Jabes pudo haber optado por mantenerse dentro de las normas establecidas que no le permitían expandirse. Jabes muy bien pudo haber optado por haberse conformado con los límites que el sistema le había puesto. Sin embargo, escucha bien, sin embargo, diga conmigo, sin embargo, Jabes rehusó atenerse a las normas humanas y Jabes decidió creerle a una palabra profética que había dado Jacob a su familia, la tribu de Judá. Génesis capítulo 49. El verso 8 al 10 dice de la siguiente manera: Jacob está profetizando sobre sus hijos y comienza a profetizar sobre Judá, que era la tribu de donde pertenecía Jabes. Y se profetiza de la siguiente manera. Se dice: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán a ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como un león.
como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Escuche esto: Jabes sabía que había una palabra profética que decía que él sería admirado por sus hermanos. Por eso es que la escritura dice que Jabes fue más ilustre y más honorable que todos sus hermanos. Jabes sabía, escuche bien, que sin importar que las tierras estaban repartidas en cantidades específicas, Jabes sabía que había una palabra profética que decía que él trascendería de la gente de su época, y por eso se atrevió a pedir más territorio del que se le había asignado. Se atrevió a pedir que se expandieran los límites de su vida y sus posesiones. Y alguien aquí en Legado tiene que comenzar a creer en este lugar que lo que Dios dice de ti está por encima de las normas humanas. Alguien aquí en Legado tiene que comenzar a creer, escuche bien, que quien dicta el tamaño de tu territorio no es el hombre, sino la fe que tú pongas en la palabra de Dios. Alguien tiene que comenzar a creer aquí en esta noche que quien dicta, escucha bien, quien dicta el tamaño de tu pie no es tu zapato, sino que el crecimiento de tu vida es lo que dictará el tamaño de todo aquello que llega a tu corazón. Y a la hora, escuche bien, a la hora de querer trascender, nosotros tenemos que escoger comenzar a vivir por lo que Dios dice. Ahora, ojo a lo que le voy a explicar, porque a la hora de querer trascender para dejar un legado, hay algo que yo he podido notar muy particular de esto, y es que usualmente cuando nosotros estamos por tomar la decisión de comenzar a vivir por lo que Dios dice, por lo que Dios ha dicho de ti, por lo profético, por lo que Dios te ha prometido, usualmente nosotros somos llevados a una encrucijada en donde van a haber tres cosas que van a competir en contra de lo que Dios ha dicho de ti. Número uno, lo primero que vas a confrontar cuando estés tratando de tomar esa decisión es que vas a tener que pelear, número uno, con lo que el diablo dice de ti. Escuche esto, porque yo quiero que usted entienda que el diablo tiene una opinión acerca de nosotros. Y cuando se trata acerca de lo que el enemigo pueda decir acerca de nosotros, esto tiene que ver con desacreditar tu integridad. Y yo le puedo mostrar por la escritura que el enemigo tiene una opinión de cada uno de nosotros. Y como le dije, tiene que ver con desacreditar tu integridad. Cuando usted va al libro de Job, en el primer capítulo nos dice que cuando los hijos de Dios estaban subiendo a la presencia del Altísimo, dice que entre ellos subió también Satanás, y cuando comenzó a tener una conversación con Dios, comenzó a dar su opinión acerca de Job. Y cuando Dios le habló a él acerca de Job, le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que es fiel en todos sus caminos? El enemigo soltó su opinión y comenzó a desacreditar la vida de Job. Le dijo: claro, él te sirve porque tú le bendices. Él te es fiel porque todo lo que él toca, tú lo multiplicas y bendice todo lo que está en la mano de él. Y por eso le estoy diciendo que cuando se trata de uno escoger vivir por lo que Dios dice, lo primero que vas a tener que luchar y vencer es aquello que el diablo dice de ti. Ese descrédito que el enemigo usualmente dice de cada uno de nosotros. Recuerde que la palabra Satanás lo que significa es acusador. Es uno de los nombres del enemigo. Y más que un nombre, escuche bien, más que un nombre, es una definición de su carácter. Muchas personas piensan que Satanás o diablo es un nombre. Déjeme decirle, no es un nombre, porque Satanás no tiene nombre. Él perdió su identidad cuando fue expulsado del cielo. Lo que mucha gente no comprende es que el nombre diablo, Satanás, es una definición del carácter que dice la forma en que él opera.
Y uno de los nombres que se le da a él es el acusador. Y nos dice la Escritura que él constantemente está acusando a los santos delante de la presencia de Dios. Y una de las cosas que el enemigo va a hacer para impedirte comenzar a vivir por lo profético, comenzar a vivir por aquello que Dios ha dicho de ti, es comenzar a desacreditar tu vida por todos los errores que tú has cometido. Pero recuerda que cuando el enemigo abre la boca para desacreditarte, así como lo hizo con Job, también Dios abrirá su boca para decir: no has visto a mi siervo que es fiel en todos sus caminos. Y sin importar tus fracasos, sin importar tus errores, Dios te declarará ante su presencia como un hombre fiel en todos tus caminos. Lo segundo es que cuando estés en esa encrucijada de tomar la decisión de comenzar a vivir por lo que Dios dice, que es lo que te puede llevar a una vida trascendente, es que lo segundo con lo que vas a tener que luchar es con lo que el mundo dice de ti. Y usualmente lo que el mundo dice de cada uno de nosotros tiene que ver con desaprobación. El mundo constantemente nos está desaprobando. El mundo constantemente está tratando de minimizar lo que nosotros somos en la presencia de Dios, aquello que podemos lograr. Por eso es que algunos de ustedes crecieron, tuvieron niñez, tuvieron una juventud, tuvieron una niñez donde lo único que escuchaban era la opinión de los demás. Algunos de ustedes tuvieron que vivir con familiares, con padres, con madres, con primos, con familiares muy cercanos que siempre estuvieron desaprobando su vida. Te dijeron: eres un bueno para nada. Te dijeron que no ibas a lograr absolutamente nada. Y algunos de ustedes han tenido que luchar desde un principio, y no tan solamente ustedes, yo también he tenido que luchar desde un principio con aquello que el mundo ha querido desaprobar acerca de mí, con aquello que el mundo no ha querido dar crédito acerca de mi vida. Yo me recuerdo que cuando yo nací, según me contaron mis padres, yo nací con callos en las cuerdas vocales. Los médicos le dijeron a mi mamá que yo había quedado desaprobado para poder hablar, y me desaprobaron al momento de nacer. Usualmente las personas desarrollan callos en las cuerdas vocales, o por cantar o por utilizar mucho su garganta. En mi caso, yo nací con callos en las cuerdas vocales, y le dijeron a mi madre: escuche bien, si su hijo llegase a hablar, él va a hablar bien bajito. Y mire el vozarrón que yo tengo en el día de hoy. Y escuche bien, aunque el mundo me desaprobó para yo poder hablar, Dios se plació de tomar mi debilidad para convertirlo en la fortaleza de su propósito en mi vida. Porque cuando le crees a Dios, escuche bien, porque cuando comienzas a vivir por lo que Dios dice y crees lo que Dios ha dicho de ti, usualmente Dios usa aquello que el mundo decía que era lo que te desaprobaba para fundar la fortaleza de tu vida para que alcance lo que Él te ha prometido. Y número 3, cuando usted esté en esa encrucijada de querer vivir por lo que Dios dice, lo tercero que usted va a tener que luchar entre una cosa y la otra, lo tercero que le va a hacer la guerra para que usted no crea en lo que Dios ha dicho de usted, es lo que tú dices de ti mismo. Porque el enemigo tiene una opinión, el mundo tiene una opinión acerca de ti, pero usted y yo tenemos usualmente una opinión acerca de nosotros mismos. Y una de las cosas es que yo he podido notar es que cuando se trata de nuestra propia opinión acerca de nosotros mismos, usualmente nuestra opinión tiene que ver con debilidad. Siempre nos vemos menos de lo que realmente somos. Siempre nos minimizamos, siempre nos estamos rebajando a un nivel que no es el nivel que Dios ha dicho que es el que tú estás. Por ejemplo, cuando usted ve el llamado en la vida de Moisés, cuando Dios llama a Moisés, una de las cosas que Dios tuvo que competir y Dios tuvo que vencer en aquel momento no fue tanto la oposición que Moisés iba a enfrentar, no era el poder de Faraón. Lo primero que Dios tuvo que derrocar fue la opinión que Moisés tenía de él mismo.
Y Dios tuvo que trabajar con todo lo que Moisés pensaba de él. Y Moisés comenzó a sacar toda una lista de todas las debilidades que él tenía. Le dijo que era tartamudo, le dijo que no podía volver a Egipto, le dijo un montón de cosas. Y lo primero que Dios tuvo que hacer fue despojarlo de ese miedo donde él no se veía de la manera que Dios lo estaba mirando en ese momento. Cuando usted ve también el llamado de Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón, cuando recibe el llamado y Dios comienza a sacarle toda la lista de todas las cosas que él iba a hacer, Gedeón saca una lista de todas las debilidades de él y comienza a decirle: yo no puedo, tienes que escoger a otra persona, porque yo soy débil, porque yo no soy una persona desarrollada. Y cuando comienza Gedeón a hablarle de todas sus debilidades, lo más que me llama la atención es que Dios, escuche bien, al momento de llamar, sin ni siquiera Gedeón haber hecho o realizado ninguna hazaña, Dios lo llama valiente y esforzado. Porque Dios siempre te va a llamar y Dios siempre te va a ver como el producto final que ya Él ha determinado que Él va a desarrollar en tu vida. Dios nunca te llama. Dios nunca te llama. Dios nunca te habla de la manera en que tú estás. Dios nunca te llama en la condición en que tú estás. Dios siempre te llama conforme a lo que Él va a desarrollar en tu vida, conforme a lo que Él te está prometiendo. Y mientras tú te ves como una persona débil, Dios te dice: tú no eres débil, porque yo te veo de otra manera. Tú eres esforzado y eres valiente. Y algo que usted va a tener que hacer en esta noche es que para comenzar a vivir por lo que Dios dice y comenzar a vivir una vida trascendente, usted va a tener que cambiar la manera en que usted se ve a sí mismo. Usted va a tener que entender aquí en Legado que usted no es la presa, usted es el cazador. Usted va a tener que entender que usted no es un pollo, usted es un águila que ha sido establecido por Dios para volar en las alturas. Usted va a tener que entender que usted no es el conejito que corre en el campo. Usted es el oso, el tigre del campo. Usted es una persona que ha sido establecida con propósito eterno para vivir de la manera que Dios ha dicho que usted puede vivir. Y usted va a tener que escoger vivir por la palabra, independientemente la opinión que le esté privando a usted de hacerlo, si usted quiere desarrollar una vida trascendente. Porque lo único que tiene el poder, escuche bien, lo único que tiene el poder de provocar un rompimiento en tu vida, lo único que tiene el poder de provocar cambios profundos en tu vida y llevarte a nuevos escenarios que te permitirán dar la gloria a Dios, es creer lo que Dios ha dicho de ti. Así que he venido a decirte en esta noche que si estás interesado en dejar un legado, muchos de ustedes tendrán que salir del legado, escuche bien, y van a tener que abrir el baúl de los recuerdos y comenzar a sacar esas palabras proféticas que parecían imposibles de cumplirse. Y usted va a tener que entender que aunque parezca imposible, para Dios no hay nada imposible. Usted va a tener que volverse a armar de lo que Dios ha hablado de usted, de las profecías que te dio 5, 10, 15 años atrás, y comenzar a entender que vale la pena vivir por lo que Dios dice. Y este año 2019, este es el año donde usted va a moverse y vas a actuar y vas a militar sobre lo que Dios ha dicho de ti. Número 2, el segundo principio que vemos en la vida de Jabes para poder dejar un legado es una mentalidad de excelencia. Diga conmigo, mentalidad de excelencia. Y aquí quiero hablarles de una vida honorable. Esto tiene que ver con desarrollar hábitos honorables. Y cuando usted ve la vida de Jabes, usted va a notar que Jabes tuvo una mentalidad de excelencia. Si alguien tuvo mentalidad de excelencia, fue este hombre llamado Jabes. De hecho, la Biblia dice que Jabes fue más honorable que todos sus hermanos. Dice que fue más honorable. En la versión tradicional dice que fue más ilustre. En algunas versiones dice que, como en la nueva versión internacional, dice que Jabes fue más importante que el resto de sus hermanos. Y cuando usted busca la palabra ilustre, que es el término en la traducción tradicional, ilustre, lo que significa es alguien brillante, lo que significa es alguien luminoso, lo que significa es alguien honorable y excelente.
Y como le dije, en el caso de Jabes, nos dice que Jabes fue más ilustre. Escucha bien, porque quiero que se le grabe esto. Nos dice, la Escritura se toma el tiempo de dejarnos saber que Jabes fue más ilustre. No está diciendo que fue más amado. Está diciendo que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, lo que quiere decir que siempre, bíblicamente hablando, siempre hay gente más excelente, más honorable y más ilustre que otros. Y también, escucha bien, quiere decir que la Biblia se toma el tiempo de hablar de aquellos que se destacan más que los demás. Y yo sé que muchas veces nosotros pensamos que como Dios es un Dios justo, como Dios ama a todo el mundo por igual, la Biblia no se toma el tiempo de dejar claro de quienes alcanzaron más que otros. A veces nosotros no realizamos ni vemos la realidad bíblica de que la Escritura se toma el tiempo de dejar claro de quienes sobresalieron más que otras personas, quienes fueron más honorables, quienes vivieron una vida con un mayor legado y quienes realmente vivieron una vida capaz de detener la historia, de irrumpir la historia para hablar acerca de lo que ellos hicieron. Y déjeme decirle que la Biblia se toma el tiempo de hablarnos en diferentes ocasiones de hombres y personas y mujeres que sobrepasaron las normas humanas, que sobrepasaron los estándares de calidad. Por ejemplo, la Biblia se toma el tiempo de hablarnos y decirnos que la adoración de Abel fue mucho más excelente que la de Caín. Quiere decir que en el espíritu se mide, en lo espiritual. Escuche bien lo que le voy a decir, yo sé que esto es fuerte, pero en lo espiritual se mide la adoración de los hijos de Dios. Se toma el tiempo para describir y decir que la adoración de Abel fue mucho más excelente que la de Caín. Porque en el espíritu, en lo espiritual, se mide el nivel de excelencia de las cosas. La Escritura también se toma el tiempo para dejarnos saber que Daniel y los jóvenes hebreos eran 10 veces mejor, 10 veces más sabios que todos los consejeros de Nabucodonosor. La Escritura también se toma el tiempo de hablarnos y decirnos que todo lo que José tocaba prosperaba porque Dios estaba con él. La Escritura, escucha bien, no está diciendo que fueron más amados por Dios. Está diciendo que fueron personas que se destacaron más que los demás. Porque cuando tú tienes hábitos excelentes, honorables y tienes una mentalidad de excelencia, escuche bien, automáticamente vas a sobresalir más que las demás personas. Ahora, ¿por qué Jabes fue más ilustre? ¿Por qué Jabes fue más honorable? Y créame que cuando yo hablo de esto como pastor, yo deseo que usted sea esa persona. Yo deseo que usted sea esa persona que se pueda decir, él fue más honorable, más trascendente que las personas de su época. Yo anhelo como pastor que cuando se sienten a hablar de tu legado, se sienten a hablar de todas las cosas que hiciste, puedan decir, él fue más honorable, él trascendió las normas de su época. Yo no sé si yo le estoy haciendo aspirar muy alto, pero yo creo que la Escritura nos está diciendo que es posible aspirar a esto. Es posible aspirar a una vida honorable y trascendente que realmente hable y diga que nosotros vivimos de una manera diferente y mucho más excelente que las demás personas. Y escuche bien, ¿por qué? ¿Por qué Jabes se dice que fue más ilustre y más honorable? Quiero recalcar, escuche bien, quiero recalcar en esto, no tiene que ver nada con que Dios te ame más, porque hay algunas personas que relacionan en el éxito de algunas personas. Hay gente que ve el éxito de otros, la trascendencia de otros, la honorabilidad de otras personas y automáticamente lo asocian como que Dios lo ama más que otras personas o como que Dios tiene favoritismo. O cuando lo llevamos a las cosas de la iglesia, nosotros pensamos que hay algunos que sobresalen más que los demás porque el pastor le da más oportunidad o porque tienen alma de gato que donde quiera que usted los tira caen parados. Hello. Sí, usted sabe que hay gente que parece que tiene alma de gato. Usted los tira y caen parados. Pero hay veces que nosotros asociamos el éxito, lo honorable de algunas personas y lo asociamos con que pareciera que Dios tiene gente favorita o que Dios los ama más. Escuche bien, Dios ama a todos por igual.
De hecho, escuche bien, la salvación se nos entrega a todos por igual. Pero cuando se trata de dejar un legado, cuando se trata de llevar una vida trascendente, esto no está incluido en el paquete de la salvación. Mientras que la salvación es gratis, se nos da a todos por igual. Eres tú, soy yo el que tengo que luchar por una vida honorable, por una vida trascendente que deja un legado a las próximas generaciones. Y tiene que ver, escuche bien, esto tiene que ver no con que Dios me ame más, tiene que ver con los principios, escuche esto, tiene que ver con los principios del reino por los cuales yo estoy dispuesto a vivir y aplicar en mi vida. De eso se trata. Trascender no es ser el hijo favorito de Dios. Trascender no es ser el hijo favorito de la iglesia o de la gente en la iglesia. Trascender, desarrollar una vida excelente, honorable, tiene que ver con los principios del reino por los cuales estás dispuesto a vivir, por los códigos de honra por los cuales estás dispuesto a realizar y a llevar a cabo tu vida. Y hay quienes se enojan por el éxito de otros. Hay quienes critican el éxito de otro. Pero la reacción no debe ser ni la crítica ni el enojo. La reacción debe ser preguntar: ¿qué está haciendo esta persona que yo no estoy haciendo? ¿Qué está haciendo esta otra persona que yo no estoy realizando? ¿Qué principios de reino, qué códigos de reino está viviendo esta persona que yo todavía no he podido aplicar en mi vida? De hecho, a veces nos pasa en la comunidad de nosotros los pastores, que a veces vemos que un pastor prospera y una vez alguien prospera se vuelve el blanco de todos los ataques. Pareciera que aquí quien prospera es el diablo y no Dios, cuando en realidad el que prospera es Dios. ¿Cuántos creen que Dios prospera aquí? Dios prospera, Dios es un Dios que Él prospera a sus hijos. Pero muchas veces nosotros caemos en eso de que quien prospera se vuelve el blanco de nuestras críticas, porque no podemos nosotros asimilar la realidad de que alguien ha tenido más éxito de lo que nosotros hemos podido tener. Y la respuesta no debe ser ni enojo, ni debe ser la crítica. Debe preguntarse cada uno de nosotros: bueno, ¿qué está haciendo el pastor fulano de tal? ¿O qué está haciendo el líder fulano de tal? ¿O qué está haciendo este otro hermano en la iglesia que está teniendo el éxito que yo no estoy teniendo? Porque un gran problema que tenemos nosotros es que nosotros queremos que Dios haga con nosotros lo que no está haciendo con nadie, pero nosotros no queremos hacer lo que nadie está haciendo. Y si tú quieres que Dios haga contigo lo que no está haciendo con nadie, tienes que atreverte a hacer para Dios lo que nadie se está atreviendo a hacer. ¿Cuáles son los principios que aplicó Jabes a su vida? Sencillo: tuvo una mentalidad de excelencia. Tuvo una actitud proactiva. Cuando usted mira la historia de Jabes, se da cuenta que además de tener una actitud proactiva, fue un hombre que oró correctamente, se dio a la tarea de orar. Fue un hombre que buscó ser ensanchado, no se limitó, no se conformó a lo que ya había sido establecido para él. Buscó ser ensanchado. Y cuando usted mira la historia de Jabes, otro de los principios que aplicó es que pidió bendición en abundancia, y pidió la bendición también al mismo tiempo que pidió no dañarse. Y cuando usted viene a ver, Jabes aplicó principios de excelencia, de una mentalidad excelente. Son principios de excelencia que te llevan a dejar un legado a la próxima generación. Ahora, ojo a lo que le voy a explicar. Ojo a lo que le voy a compartir. Si usted busca expandirse como Jabes, no limitarse, usted tiene que entender que el enemigo número uno de una vida de excelencia es el conformismo. El enemigo número uno de una vida de excelencia es el conformismo. ¿Por qué? Porque, escuche bien, nadie que está satisfecho con lo que tiene busca ser ensanchado. De hecho, no es hasta que nosotros entramos en una zona de incomodidad y nos comenzamos a sentir insatisfechos con lo que tenemos, que nos lanzamos a pedir más, a buscar ser ensanchados. Y el problema es que nosotros no aplicamos el principio del ensanchamiento
de expandir nuestro territorio a nuestro máximo potencial porque nos sentimos conforme con lo que nosotros tenemos al momento. Y nadie que se sienta conforme con lo que tiene busca más. Nadie, escuche bien, compra una casa hasta que está cansado de estar rentando. Y en una mentalidad de excelencia, el conformismo es tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque lo bueno es enemigo de lo mejor. Hay gente que tiene lo bueno. No te estoy diciendo que lo que tienes es malo. Te estoy diciendo que lo que tienes es bueno, pero lo bueno es enemigo de lo mejor. Y hay algunas personas que se han conformado porque saben que tienen lo bueno y se les olvida que Dios tiene algo mucho mejor para ellos. Y hasta que no entiendas que Dios tiene algo mucho mejor, no te vas a lanzar a buscar lo que Dios tiene para ti. No vas a querer ensanchar el territorio de tu vida. Otro de los enemigos de una vida de excelencia es la falta de diversificación. Escuche esto. Es la falta de diversificación. Y una de las cosas que usted puede aplicar a su vida y que mejor resultado le van a dar a la hora de desarrollar una vida de excelencia es diversificarse. Diversificarse tiene que ver con aprender más. Comenzar a ser más excelente, no tan solamente en una sola área de la vida, sino que te conviertas en una persona diversa en múltiples áreas. El problema, escuche bien, de algunas personas es que toda la vida lo único que han tenido en su caja de herramientas es un martillo. Y ese martillo le funcionó por los primeros años de su vida. La razón de por qué muchos de nosotros a veces pasamos los primeros años de la vida siendo exitosos y de momento llegamos a un punto de la vida de estancamiento donde sentimos que no tenemos el mismo éxito que teníamos al principio de nuestra vida, es porque cuando abrimos nuestra caja de herramientas, lo único que tenemos es el mismo martillo con el que comenzamos. Y usted tiene que entender que hay más armas, hay más herramientas espirituales que usted puede añadir a su vida. Hay más cosas que usted puede añadir en conocimiento, en destreza, en lo espiritual, en muchas áreas que pueden añadir mucho más a su vida. Por eso es que algunos, como lo único que tienen es un martillo en su caja de herramientas, todo lo que les cae a la mano lo tratan como un clavo. Y a veces les cae un recurso a la mano y como lo único que tienen en su caja de herramientas es un martillo, lo golpean. Y no es un clavo. A lo mejor es otro recurso que te llegó a la mano que necesita otra herramienta. Y tienes que entender que a lo mejor ese martillo fue bueno para una etapa de tu vida en particular, pero estás en una diferente etapa donde Dios te quiere creciendo, en los lugares donde no habías crecido, en las áreas donde no habías podido madurar, y tienes que entender que tienes que ponerle más herramientas a tu caja de herramientas porque lo que Dios va a hacer es mucho mayor de lo que tú has experimentado en tu vida. Y la mejor arma para combatir el conformismo es la excelencia y la proactividad. Usted tiene que, para combatir el conformismo, su mejor arma siempre va a ser buscar la excelencia. Dicho sea de paso, mi amado, escuche bien, nadie puede vivir una vida de reino si no vive el principio de la excelencia. Yo le puedo comprobar a usted por la palabra que reino y excelencia son dos términos y dos principios inseparables. Excelencia y reino van de la mano, porque cuando escuche bien, cuando usted va, si usted se presenta a la reina de Inglaterra y usted ve un reino, todo es excelencia, todo es excelente. Usted no va a la reina de Inglaterra y usted le da café en un vaso de plástico. No, las tazas son bordadas con oro. Usted no le da una dona o le da un cake en un platito de plástico, no, se le da en el plato más fino. ¿Por qué? Porque estás hablando con la reina, te estás presentando con la reina de un reino poderoso en el mundo. Y todo lo que se hace ahí es con excelencia. ¿Por qué? Porque en el reino, escuche bien, también todo trabaja en base a códigos de excelencia. A Dios no se le da lo que sobra, a Dios se le da lo mejor. A Dios se le da lo más excelente. A Dios se le da excelencia porque Él es un rey. Y lo único, escuche bien,
Lo único que puede hacer que nosotros evitemos el conformismo y la falta de diversificación es que nosotros adoptemos una mentalidad de excelencia proactiva, que es lo que nos va a llevar a nosotros desarrollar una vida ilustre, es lo que nos va a llevar a desarrollarnos en todas las áreas posibles. Y si lo único que usted tiene, escuche bien, es un martillo, usted no lo va a poder lograr. Tiene que comenzar a añadir más para diversificarse. Y una vez usted se diversifica y usted asume una mentalidad de excelencia, eso es lo que te permitirá dejar un legado a la próxima generación. Y es la excelencia, escuche esto, es la excelencia lo que te permite marcar la historia. Porque cuando usted va a Primera de Crónicas, capítulo 4, y usted ve la vida de Jabes, se detiene a dar detalles de la excelencia de este hombre. ¿Sabe por qué? Porque los que operan en excelencia nunca serán ignorados. Los hombres que operan en excelencia nunca serán pasados por alto. Y si usted se compromete a darle excelencia a Dios, lo mejor de ti en este año, usted va a ser una persona que va a crear una pausa en la historia. Usted va a ser un ilustre de Dios, que nadie podrá pasar por alto lo que está haciendo en este momento para el reino de los cielos. Y lo segundo es mentalidad de excelencia. Número 3 y último que les quiero compartir en esta noche. Tercer principio en la vida de Jabes para dejar un legado es cortar con las ligaduras del dolor. Usted tiene que cortar, tenemos que cortar con las ligaduras del dolor. Muy importante lo que le voy a explicar. Cortar, escuche bien, con las ligaduras del dolor. Si alguien sabía lo que era el dolor, era Jabes. Y le voy a explicar por qué. Si alguien sabía lo que era el sufrimiento, era este hombre. Y le voy a explicar la razón principal y número 1 de esto. Sencillamente porque el nombre de Jabes lo que significa es dolor. El nombre de Jabes, yo sé que suena muy bonito, pero el nombre de Jabes lo que significa es pain, es dolor. De hecho, imagínense que cada vez que alguien mencionaba la palabra dolor, Jabes pensaba que alguien lo estaba llamando. Imagínese que cada vez que alguien le decía Jabesito, ven acá, lo que le estaba diciendo era dolorcito, ven acá. Y cada vez que alguien mencionaba la vida o el nombre de este hombre, lo que estaba realmente era recordándole aquello con lo cual él había sido marginado para el resto de su vida. De hecho, por si fuera poco, no tan solamente el nombre de Jabes significa dolor, también nos dice la Escritura que también él fue concebido en dolor. Dice que su madre lo dio a luz en dolor. Quiere decir que Jabes estuvo involucrado desde el día que nació, desde el primer día que abrió los ojos. Jabes estuvo involucrado en el dolor. Y era un hombre que constantemente impartía o experimentaba dolor. Y lo peor de todas las cosas es que Jabes era un hombre que, además de su nombre significar dolor, además de haber nacido en dolor, escuche esto, Jabes era una persona que estaba destinada al dolor. ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos antiguos el nombre de una persona estaba ligada a su propósito, estaba ligada a su destino. A las personas se le daba el nombre pensando en el destino de esa persona. Y cuando Jabes cargaba un nombre que lo que significaba era dolor, lo que estaba también esto dictando era que la vida de este hombre estaba destinada completamente al dolor. Ahora escuche bien, porque usted va a entender ahora el por qué Jabes le dijo a Dios: líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Cuando Jabes le pidió a Dios que lo librara de toda cosa que le causara dolor, Jabes no estaba simplemente diciéndole: quítame el dolor que yo siento en este momento, como cuando uno experimenta un dolor de cabeza o cuando a uno le puede doler alguna parte de su cuerpo, que uno está buscando una mejoría en el momento. Cuando Jabes le dijo a Dios: ensancha mi territorio,
y líbrame de toda angustia que me cause dolor. Lo que le estaba pidiendo a Dios es: corta todo aquello que ha ligado mi vida al dolor. ¿Está aquí conmigo? Jabe lo que estaba haciendo era cortar con las ligaduras del dolor de una vez y para siempre. Jabe lo que estaba era buscando eliminar aquello que había dado luz a su vida y aquello que estaba puesto en su vida como lo que lo iba a definir por el resto de su vida. Y una de las cosas que cada uno de nosotros tenemos que hacer en esta noche es entender que además de nosotros desarrollar una mentalidad de excelencia, además de nosotros vivir por lo que Dios dice, vamos a tener que cortar con todo aquello que ha causado dolor en nuestra vida, todo aquel dolor que está impulsando nuestra vida, todo dolor que ha venido manejando nuestra vida desde un principio hasta en el día de hoy, porque Dios quiere que dejes un legado. Porque si estás en esta conferencia y en este entrenamiento, es para que salgas de este lugar dejando un legado para la próxima generación. Y nunca lo vas a poder hacer si estás con ligaduras de dolor. Ahora escuche lo que le voy a explicar, porque le voy a soltar algo poderoso. Mire la reacción o a dónde te puede llevar el dolor versus a dónde te puede llevar el amor. La Escritura dice que cuando Jesús resucitó, escuche esto, cuando Jesús resucitó, la Escritura dice que Pedro y Juan, cuando escucharon que el Maestro había resucitado, los dos salieron corriendo a llegar a la tumba. Y la Escritura dice que uno de los dos llegó más rápido que el otro. De hecho, Juan, dice la Escritura, que corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. Ahora usted tiene que entender en esta noche conmigo que Juan y Pedro corrían por razones distintas, por motivaciones distintas, catalizadores distintos. La Biblia dice que Juan era el discípulo amado. Juan corría por amor. Pero antes de que Jesús muriera, la Escritura dice que Pedro había negado 3 veces al Maestro y no había tenido la oportunidad de pedir perdón. Así que Pedro no corría por amor, Pedro corría por culpa y por dolor. Lo interesante es, escuche esto, que mientras Pedro corría por dolor y por culpa, Juan corrió por amor y llegó más rápido a la tumba de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque siempre el amor te va a llevar más rápido y más lejos de lo que el dolor te va a llevar. Nunca podrás correr la vida y dejar un legado si estás corriendo con el peso del dolor. Por eso es que el apóstol Pablo en un momento dijo: despójense a todos ustedes que están corriendo esta carrera, despójense del peso, de toda carga adicional, de todo bagaje adicional, para que ustedes puedan correr la carrera con paciencia. Usted tiene que entender, mis amados, escuche bien, que el dolor es como una maleta de 50 libras que la puedes arrastrar en el aeropuerto por un rato, pero fuera de ahí se vuelve una incomodidad. Es como cargar una maleta de 50 libras por el resto de tu vida, 24 horas al día. Y así es el dolor. El dolor nunca te llevará tan lejos como el amor de Dios te puede llevar. Y en el día de hoy, si usted quiere dejar un legado, vivir una vida trascendente y honorable, usted va a tener que cortar con todo aquello que ha venido produciendo dolor en su vida. Quizá eres un hombre que estás aquí y pasaste por fracasos. Quizá perdiste tu familia en algún momento de tu vida, perdiste tu matrimonio. Algunos de ustedes fueron abusados cuando niños. Algunos de ustedes pasaron por vergüenzas desde la niñez que los marcaron para siempre. Alguien te dañó. Alguien estuvo constantemente diciéndote a tu vida que no servías para nada. Yo sé lo que es eso. Yo crecí con un padrastro que todos los días me decía: los listos como tú, los sinvergüenzas como tú, terminan presos, llorando o muertos. Y cuando a los 15 años caí en prisión juvenil, lo único que escuchaba era la voz de él diciéndome: los listos como tú terminan presos, llorando o muertos. Y nunca pude quitarme eso de la cabeza
hasta que experimenté el amor que sobrepasa todas las cosas, el amor que quita el dolor, el amor que corta las ligaduras del dolor, para poder llevar una vida trascendente y una vida que deja un legado. Y hoy, para cerrar legado, escucha bien, para cerrar esta conferencia, vas a tener que abrir el baúl de los recuerdos y vas a tener que rebuscar todas esas palabras proféticas que sabes que Dios te dio, que por alguna razón no se han cumplido. Escuche esto, que no se han cumplido porque comenzaste a ver que una vez Dios te habló, las cosas comenzaron a salir diferentes, porque hay un común denominador, algo muy particular de Dios, y es que cuando Dios te habla, ¿sabes qué sucede? Comienza a sucederte todo lo contrario. Porque es que Dios comienza a preparar el camino, comienza a preparar la tierra para soltar la promesa. A veces Dios te habla y te dice: te voy a prosperar, y al otro día pierdes el trabajo y te comienza a pasar todo lo contrario, y comienza a irte peor en la empresa, y comienza a irte peor en el trabajo. A veces Dios te dice: te voy a bendecir, y al otro día comienza a pasarte todo lo contrario. Porque hay veces que sucede de esta manera. Dios nos da una palabra, las cosas comienzan a salir de la manera contraria, y encerramos, guardamos la promesa en un baúl de recuerdos, pensando de que lo que Dios nos dijo nunca se va a cumplir. Y para dejar un legado, tienes que comenzar a vivir una vida trascendente, y nunca vas a poder pasar tus limitaciones, nunca vas a poder cruzar tus fronteras de tu vida si no le crees a lo que Dios ha dicho que tú puedes hacer. Segundo, tienes que comenzar a desarrollar hábitos excepcionales, hábitos honorables. Nunca vas a poder dejar un legado si vives como cualquiera del montón, como cualquiera que hace lo mismo, que da el mismo nivel de excelencia, con el mismo nivel de compromiso, con la misma mentalidad, con la misma visión, con las mismas metas. Vas a tener que desarrollar una mentalidad de excelencia y comenzar a mirar más allá del horizonte y a entender que puedes desarrollar hábitos en tu vida que realmente te lleven a realizar y a vivir una vida honorable. Y por último, vas a tener que cortar con las ligaduras del dolor en el día de hoy y entender que el dolor no puede ser lo que te siga motivando más. ¿Sabes qué? Siento decir esto. Hay alguna persona que le va a caer esto que le voy a decir. Algunos de ustedes son personas que el dolor los ha venido motivando hasta el día de hoy. El dolor tiene algo, y es que el dolor es capaz de impulsarte, pero aunque te impulsa, llega un momento en la vida en que te desgasta. Y a veces nosotros estamos tratando de realizar grandes cosas, llevar una vida trascendente, para simplemente silenciar a aquellos que nos dijeron que no lo podíamos lograr. Y aunque yo entiendo que siempre a uno como ser humano le gustaría silenciar la oposición y silenciar a aquellos que nos dijeron que no podíamos, aquellos que nos hirieron, nunca el catalizador de tu vida puede ser probar que los demás estaban mal. Siempre el catalizador de tu vida debe ser lo que Dios ha determinado que tú vas a lograr. Siempre debe ser la palabra que Dios te ha dado, la profecía que Dios te ha dado, el propósito en tu vida. Siempre debe ser alcanzar lo que Dios ha determinado, que es el propósito por el cual Él te puso en esta tierra. ¿Por qué? Porque el día, escucha bien, el día que pruebes que las personas que te criticaban, que te hirieron, estaban mal, ahí el vapor, el steam, el combustible que te hacía caminar se acabará y terminarás de conquistar en tu vida. Pero si es el amor de Dios el que te impulsa, si son las metas que el Padre ha puesto en tu corazón las que te impulsan, podrás alcanzar una meta y seguirás mirando qué más el Padre tiene para ti. Seguirás buscando qué más Dios quiere que conquistes, y sabrás que en tu vida el cielo es el único límite que te puede detener.